Bueno, para dar comienzo a nuestro seminario, hoy les hablaremos sobre la microbiota intestinal y su asociación con tipos de alimentación. Los integrantes son Natalie Coñuepan, Millaray Curinao, Matías Díaz, Daniela Figueroa, Daniela Garrido y quien les habla, Scarlett Córdoba. La microbiota intestinal es la comunidad de microorganismos vivos que residen en el tubo digestivo. Muchos grupos de investigadores a nivel mundial trabajan descifrando el genoma de la microbiota. Las técnicas modernas de estudio de la microbiota nos han acercado al conocimiento de un número importante de bacterias que no son cultivables y de la relación entre los microorganismos que nos habitan y nuestra homeostasis. La microbiota es necesaria para el correcto crecimiento corporal, el desarrollo de la inmunidad y la nutrición. Las alteraciones en la microbiota podrían explicar, por lo menos en parte, algunas epidemias de la humanidad como el asma y la obesidad. Al igual que actividades metabólicas, cumplen función de barrera, de protección al organismo, es decir, un combate entre bacterias buenas y patógenas, y asimismo completa el desarrollo de la microbiota formando parte del sistema inmune. Uno de los grandes factores que influyen en la composición de la flora intestinal es la alimentación. La disbiosis se ha asociado a una serie de trastornos gastrointestinales que incluyen el hígado graso no alcohólico, la enfermedad celíaca y el síndrome de intestino irritable. Lo que sabemos de la interesante relación entre el ser humano y los microorganismos que residen en él se ha multiplicado en los últimos años. Ya no denominamos a estos seres vivos flora intestinal ni los consideramos simplemente comensales. Los humanos somos de hecho superorganismos gobernados en parte por los microorganismos que hospedamos. La microbiota intestinal produce moléculas importantes cuyos beneficios van más allá del intestino. Facilita la absorción de minerales como el magnesio, el calcio y el hierro. También ejerce funciones metabólicas esenciales para la digestión. En cuanto a la nutrición, la microbiota permite la digestión de ciertos alimentos que los seres humanos no pueden digerir. Los objetivos de este seminario son acercarnos a los términos empleados actualmente en el campo de la microbiota humana, en particular de la microbiota intestinal y su relación con la alimentación, conocer las profundas implicaciones de la dieta y el medio ambiente en la microbiota normal y anormal, y por último, esbozar un panorama de la relación entre la microbiota y las enfermedades gastrointestinales. Bueno, para continuar, la microbiota corresponde a una agrupación de organismos que habitan en nuestro intestino. Es importante que exista una cierta igualdad entre estas bacterias, como levaduras, hongos y otros microorganismos, ya que son vitales y esenciales para nuestra vida. Una de sus funciones, que va a ser la primera, va a ser la función metabólica, en la cual se ayuda a desempeñar actividades metabólicas fundamentales para la digestión. Cuando se consume un alimento, hay enzimas que van a descomponerlo y degradarlo, y el resultado de estas serán unidades básicas, tanto como las proteínas, grasas y carbohidratos. En segundo lugar, tenemos la función de barrera, que consiste en una constante lucha entre las bacterias buenas y los patógenos, que son las bacterias malas. Estas se encuentran en constante enfrentamiento por los mismos nutrientes. En tercer lugar, se va a encontrar la función de la microbiota de formar parte del sistema inmune, para que así logre su desarrollo. Y finalmente, en cuarto lugar, la función corresponde a la contribución en la maduración del tubo digestivo. Bueno, antes de hablar de la composición de la microbiota, es necesario que recordemos cómo se componen las bacterias. Principalmente, las bacterias se componen por material genético. Hay que recordar que las bacterias no poseen un núcleo definido y por ende este material genético va a estar en el nucleoide. Además, las bacterias poseen ribosoma, citoplasma, membrana plasmática, pared celular y esta última va a estar compuesta por peptidoglicano. Bueno, aquí podemos observar
las bacterias que componen la microbiota. A la izquierda podemos ver las bacterias anaerobias, que son aquellas que no necesitan oxígeno para vivir o para crecer. En esta encontramos los bacteroides, los bifidobacterium y los clostridium. Y en el lado derecho podemos ver las aerobias, que son las que requieren oxígeno. Entre estas está la Escherichia, la Enterococcus y la Streptococcus. Soy una bacteria célula procariota y aunque sea primitiva no pienses que soy idiota, soy un ente independiente que se vale por sí mismo, pues soy un microorganismo y me alimento, me relaciono y si llega la ocasión no tengo ningún problema con la reproducción. No tengo núcleo, mi ADN está libre en el citosol, no tengo casi orgánulos. Este descontrol no es broma, pero tengo ribosomas que fabrican proteínas, esa es mi rutina. Tengo flagelos, que son como largos pelos que uso para moverme y si he de protegerme de este mundo duro y cruel no dudo en utilizar pilares celular, pilares celular. Y no me mires mal, pues yo quiero ser tu amiga, aunque a veces te cause dolores de barriga. Soy una bacteria, soy una bacteria. Te ayudo a digerir, producir tus excrementos y tú a cambio me das protección y alimento. Soy una bacteria, soy una bacteria. Y es que yo soy esa bacteria que vive en tu intestino. Formo parte de tu población microbiana normal. Estoy día y noche obsesionada con cosas del destino. Tengo miedo de ser expulsada por vías fecales. Estate atento, escucha un momento lo que cuento, mi curioso modo de reproducción, pues me divido para multiplicarme. Mecanismo conocido como bipartición de 1 a 2, 2 a 4, 4 a 8, 16, sin tal crecimiento exponencial. En tu cuerpo no estoy sola, vivo con muchas bacterias. Quizá esto no te mola y te da un poco de histeria. Te tendrás que acostumbrar. Es un número tan grande que no puedo ni nombrar. Si no te portas bien y nos das buena comida, no te debes preocupar, pues no vamos a causar más problemas en tu vida. Más problemas en tu vida. Más problemas en tu vida. Aunque me aterrorices, yo siempre te acompaño. Cuando te pasas horas en el cuarto de baño. Soy una bacteria, soy una bacteria. Por si no lo sabes, han sido miles de veces las que he estado tan cerca de acabar entre tus heces. Soy una bacteria, soy una bacteria. Y es que yo soy esa bacteria que vive en tu intestino. Formo parte de tu población microbiana normal. Estoy día y noche obsesionada con cosas del destino. Tengo miedo de ser expulsada por vías fecales. Bueno, dentro de la composición de la microbiota intestinal hay varios factores que influyen en esta composición, así como por ejemplo la forma en que nacemos, que va a hacer referencia a si llegamos al mundo por parto normal o cesárea. También los tipos de alimentación en el desarrollo, ya que a lo largo de este proceso se van a obtener diversidad de nutrientes. La utilización de medicamentos, debido a que si se tiene un mal uso de estos, sin recomendación médica, puede ser dañino para nuestra salud. La alimentación y la relación con la microbiota intestinal. Bueno, la microbiota intestinal funciona con los alimentos que ingerimos, por lo que la alimentación es un componente vital. Los complejos que más actúan en el metabolismo son los carbohidratos, al igual que el consumo de fibra, que esto va a ayudar a generar una cantidad de bacterias beneficiosas para nuestro organismo. Al tener nosotros más consumo de fibra, incrementa la producción de ácidos grasos de cadena corta. Estos sirven para la prevención del cáncer de colon y también regulan el metabolismo lipídico a nivel hepático. El consumo de proteínas puede ser tanto beneficioso como perjudiciales para nuestro metabolismo. Cuando la dieta se basa en una alimentación alta en proteínas, se produce una intensificación de grandes cantidades de microbiota,
microbioma. Debido a esto es provechoso para la salud, pero de lo contrario va a ser perjudicial, ya que aumenta los patógenos y la creación de compuestos tóxicos. Los probióticos y prebióticos. Los prebióticos favorecen la microbiota y un buen funcionamiento de esta. Los probióticos son microorganismos vivos que integran a nuestro organismo en pequeñas cantidades. El alimento más común es el yogur. Y los probióticos es comida no digerible. Estos van a ayudar a la estimulación de ciertos microorganismos en la flora. Un ejemplo de ellos van a ser las bifidobacterias. Continuando con las enfermedades relacionadas a la microbiota intestinal, la inestabilidad en los diversos organismos que componen la microbiota intestinal, proceso conocido como disbiosis, implica con algunas patologías como las que se van a abordar a continuación. Para comenzar, el síndrome del intestino irritable es una patología que daña el intestino grueso. Las personas que presentan este trastorno funcional digestivo poseen mayor o una menor cantidad de lactobacillus y bifidobacterias, las cuales se juntan con células epiteliales y de esta manera se va a impedir la incorporación de patógenos. La enfermedad del Crohn es una enfermedad intestinal inflamatoria. Consiste en una inflamación de algunos sectores del tubo digestivo, el cual está conformado por diversas estructuras. Tercero, la enfermedad celíaca. Corresponde a un padecimiento de nuestro sistema inmunitario, en donde las personas que no son capaces de consumir gluten y que es una proteína presente en algunos cereales, debido al daño que genera en el intestino delgado. Y por último, el cáncer de colon, que es una enfermedad. En esta enfermedad, la flora bacteriana intestinal tiene un papel fundamental en su progreso, puesto a la obtención de carcinógenos y procarcinógenos. Además, los bacteroides y Clostridium tienden a incrementar el surgimiento y la frecuencia del crecimiento en los tumores del colon. Es por esto que se ha vinculado la disbiosis o el desequilibrio de los organismos que conforman la microbiota intestinal como una causa que influye en la fisiopatología de las enfermedades metabólicas mencionadas. El trasplante de microbiota intestinal se puede definir como la infusión de una solución de materia fecal. Esta solución procede de un antesano a un receptor con patología gastrointestinal crítica. Una terapia muy atractiva que en el último tiempo su investigación ha demostrado ser muy eficaz y segura en el tratamiento. El estudio evidencia que cuando existe una falla del primer trasplante, como una mala preparación en cuanto a la colonoscopía, al menos un 30% de los pacientes podrían requerir de un segundo trasplante de microbiota fecal, para así lograr una solución a la infección. En el siguiente estudio se realizó una comparación entre un trasplante de microbiota fecal por medio de la colonoscopia, dando un 90,2% de efectividad, con el trasplante autólogo, en el cual se administra la microbiota fecal por medio de las mismas disposiciones del enfermo, lo que da como resultado un 62,5% de efectividad. Debido a las complicaciones que han ido surgiendo durante los estudios realizados del trasplante de microbiota fecal, no se ha definido con exactitud cuál sería la ruta más segura y eficaz para dicho trasplante. Los autores de esta revisión destacan que un porcentaje menor de efectos adversos graves se relacionaron con el trasplante de microbiota fecal, lo que significa un riesgo para el enfermo en ciertos casos. A pesar del estudio anterior que se relaciona con los riesgos que provoca el trasplante de microbiota fecal, otras revisiones demuestran que existen más tasas bajas que altas de complicaciones debido a las diferencias de efectos adversos, dependiendo de la ruta por la cual se administra el trasplante de microbiota fecal. En tiempos de pandemia, también se realizó un estudio sobre el trasplante de microbiota fecal. Por COVID-19 deberá buscarse la presencia de síntomas típicos o contactos cercanos con personas con la infección comprobada. Alternativamente, las heces de los donantes deben
almacenarse durante 40 días antes de su uso y liberarse solo si el donante no ha desarrollado síntomas y eventualmente realizar PCR para el SARS-CoV-2 en la materia fecal. A pesar que inicialmente se presumía una baja aceptabilidad de trasplante de microbiota fecal por parte de los enfermos, no se ha observado un rechazo a este procedimiento a través de los años. El trasplante de microbiota fecal hoy en día forma parte de una herramienta eficaz y validada en caso de patología de infección recurrente y obesidad. Aunque la evidencia científica es menor, ya existen ensayos clínicos que evalúan su beneficio en la enfermedad inflamatoria intestinal y en el síndrome metabólico. Cabe destacar que un buen tratamiento y una buena práctica de este es de suma importancia al momento de la intervención en cuanto al trasplante, para asegurar al enfermo y al donante una recuperación y solución a la infección u otra patología recurrente, y así evitar el síndrome post-infección. Trillions of bacteria, viruses, and fungi live on or inside of us, and maintaining a good, balanced relationship with them is to our advantage. Together, they form the gut microbiome, a rich ecosystem that performs a variety of functions in our bodies. The bacteria in our guts can break down food the body can't digest, produce important nutrients, regulate the immune system, and protect against harmful germs. We don't yet have the blueprint for exactly which good bacteria a robust gut needs, but we do know that it's important for a healthy microbiome to have a variety of bacterial species. Many factors affect our microbiomes, including our environment, medications like antibiotics, and even whether we were delivered by C-section or not. Diet, too, is emerging as one of the leading influences on the health of our guts. And while we can't control all these factors, we can manipulate the balance of our microbes by paying attention to what we eat. Dietary fiber from foods like fruits, vegetables, nuts, legumes, and whole grains is the best fuel for gut bacteria. When bacteria digest fiber, they produce short-chain fatty acids that nourish the gut barrier, improve immune function, and can help prevent inflammation, which reduces the risk of cancer. And the more fiber you ingest, the more fiber-digesting bacteria colonize your gut. In a recent study, scientists exchanged the regular high-fiber diets of a group of rural South Africans with the high-fat, meat-heavy diets of a group of African Americans. After just 2 weeks on the high-fat, low-fiber, Western-style diet, the rural African group showed increased inflammation of the colon as well as a decrease of butyrate. That's a short-chain fatty acid thought to lower risk of colon cancer. Meanwhile, the group that switched to a high-fiber, low-fat diet had the opposite result. So what goes wrong with our gut bacteria when we eat low-fiber processed foods? Lower fiber means less fuel for the gut bacteria, essentially starving them until they die off. This results in less diversity and hungry bacteria. In fact, some can even start to feed on the mucus lining. We also know that specific foods can affect gut bacteria. In one recent microbiome study, scientists found that fruits, vegetables, tea, coffee, red wine, and dark chocolate were correlated with increased bacterial diversity. These foods contain polyphenols, which are naturally occurring antioxidant compounds. On the other hand, foods high in dairy fat, like whole milk, and sugar-sweetened sodas were correlated with decreased diversity. How food is prepared also matters. Minimally processed, fresh foods generally have more fiber and provide better fuel. So lightly steamed, sautéed, or raw vegetables are typically more beneficial than fried dishes. There are also ways of preparing food that can actually introduce good bacteria, also known as probiotics, into your gut. Fermented foods are teeming with helpful probiotic bacteria like lactobacillus and bifidobacteria.
Originally used as a way of preserving foods before the invention of refrigeration, fermentation remains a traditional practice all over the world. Foods like kimchi, sauerkraut, tempeh, and kombucha provide variety and vitality to our diets. Yogurt is another fermented food that can introduce helpful bacteria into our guts. That doesn't necessarily mean that all yogurt is good for us, though. Brands with too much sugar and not enough bacteria may not actually help. These are just general guidelines. More research is needed before we fully understand exactly how any of these foods interact with our microbiomes. We see positive correlations, but the insides of our guts are difficult places to make direct observations. For instance, we don't currently know whether these foods are directly responsible for the changes in diversity, or if something more complicated is happening. While we're only beginning to explore the vast wilderness inside our guts, we already have a glimpse of how crucial our microbiomes are for digestive health. The great news is, we have the power to fire up the bacteria in our bellies. Fill up on fibers, fresh and fermented foods, and you can trust your gut to keep you going strong. En el último tiempo, el progreso en el conocimiento de la microbiota intestinal ha demostrado que es clave en el desarrollo y en el estado de salud del ser humano. Gracias al conocimiento obtenido, surgieron los probióticos, los cuales han mostrado ser positivos no solo en el tratamiento o prevención de enfermedades gastrointestinales, sino en enfermedades metabólicas o autoinmunes. El análisis reciente del genoma bacteriano es interesante y ha abierto un campo de investigación que puede revelar la relación cercana entre el microbioma y el ser humano. Y esto también puede ayudar a resolver interrogantes sobre las enfermedades autoinmunes, alérgicas y metabólicas, pero sobre todo ha destacado la posibilidad de intentar revertirlas por medio de la manipulación de los componentes de la microbiota. Muchas gracias por su atención.